partidos de la Leagues Cup, sí tendría, yo los separaría y diría, bueno, ¿cómo has arrancado en la liga? Y en la Leagues Cup, de cualquier forma, el arranque de la liga, pues no ha sido el esperado, si tomamos en cuenta el torneo anterior, pero hace 2 torneos el arranque de liga tampoco fue tan bueno para el Guadalajara. Peor que este, mucho sí, peor. Y entonces, ya nos dirás, mi querido Héctor, pero exactamente, el principal problema de ahora es la ilusión y la expectativa que se ha creado en torno al Guadalajara por lo que le hemos visto en la cancha. Por eso es que Milito dice tranquilos, ¿no? Pues acá el responsable soy yo. El equipo va a caminar en la liga. Yo no tengo ninguna duda que el equipo es contendiente y para mí el máximo contendiente al título. Pero tú sí dijiste que hicieron el ridículo en el Leagues Cup. ¿Lo sostienes? Lo sostengo, como lo hizo Pumas también. Sí. O sea, no es posible que tú utilices a tu equipo titular y no puedas obtener los resultados, porque eso te habla de que el Guadalajara sí quería ir avanzando en este torneo y no pudo. Por eso es que haces el ridiculazo. Ahora, separemos la Liga y la Leagues Cup, porque esta Leagues Cup, ya cuando empiezan a decir, no, es que los viajes, es que los traslados, es que no lo quieren jugar, no lo quieren jugar. Pero ya que te ponen, dices, voy a utilizar mis titulares, voy a ir avanzando, y no pudiste, pues ridículo, pero hay que separarlo. La liga es otra cosa, y en la liga, yo ahí sí me mantengo, mi querido chivermano, si el equipo no es campeón, estará fracasando. Y hay que ponerle la varita así al Guadalajara. Sí. En la liga, ¿no? En la liga, en la liga, ¿no? Sí, en la liga. Yo diría, si no llegan a la final, que esa palabrita a mí, honestamente, que me cae muy gorda. Porque para todo la usamos, fracaso, la usamos con una ligereza, pero bueno, está bien, entiendo. Sí. Yo sí creo que si Chivas no llega a la final, ahí sí podríamos hablar. Te entiendo también porque estaría avanzando. Ganarla, en relación en una final pasan muchas cosas, un error arbitral, una injusticia, una lesión, son muchas cosas. También pasan muchas cosas. Sí, Pietra, pero... Pueden acuchillarte en la semifinal con decisiones arbitrales malas, no queriendo, pero malas, o en la final te pasa, como le pasó ya a Cruz Azul contra el América, ¿no? Sí, bueno, tú dices, si no es campeón Chivas es fracaso. Sí, por la evolución que ha tenido el equipo, porque el torneo pasado se quedó a nada, es la realidad, tuvo un torneazo y luego eliminó a Tigres y luego ya lo echaron por la falta de jugadores, de plantel hacia la liguilla. Sí, yo también creo que el resultado de la Leagues Cup a todas luces es malo, ¿no? O sea, no, es inocultable, sí, ¿no? De que es malo. Por más que gane el último partido, ¿no? Es malo el resultado, queda fuera ya. Ahora, en el proceso que lleva Milito, en el proceso de trabajo que lleva Milito, arrancó el torneo pasado con 6 victorias consecutivas, 6 consecutivas. Claro, eso alimenta la expectativa de la gente de que vamos a arrancar igual, y no siempre se arranca igual, no siempre. Vino la cosa de la Copa del Mundo, hay que ver el momento personal de algunos jugadores también, es muy importante, porque un jugador clave para él fue la Hormiga González. Cierto. Y la Hormiga González te daba puntos, no solo te daba goles, te daba puntos. Cierto. Entonces, de esas 6 victorias, ¿en cuántos metió gol la Hormiga? Luego vienen 2 derrotas y luego vienen 4 victorias otra vez seguidas. Total 11 victorias. Y de las 11 sumas, ¿cuántas tuvo incidencia directa el goleador? En 8. En 8, el goleador, 8 de 11. Entonces, cuando hay un goleador que está ahorita en momento malo, por lo que tú quieras, anímicamente no quedó bien del Mundial, cerró muy apresurado porque quería estar en la lista final. Creo que fue muy desilusionante para él que no lo tomó en cuenta Aguirre en la Copa del Mundo, y no ha levantado. Y el Guadalajara sigue generando fútbol y sigue generando oportunidades de gol, pero no las concreta. Y cuando no tienes ese finalizador de jugadas, pasa esto, 3 goles el mismo futbolista, el que llega de atrás metiéndolos. No el centro delantero. No el centro delantero, no el que tiene de cara al gol enfrente, ¿no? Entonces, yo creo que este Guadalajara, para mí, tiene un techo de crecimiento muy alto todavía. Y sí, yo también como Jorge comparto de que lo veo en la final, y lo veo de verdad, lo veo en este mal momento, lo veo en la final contra Cruz Azul. ¿Tú ves a Chivas como finalista? Contra Cruz Azul, ahí los veo a los dos. Y lo veo con una levantada tan importante que va a estar entre los primeros 2 de la liga. Así lo veo yo al Guadalajara, estando mal. No sé qué opinión. Porque el desarrollo que ha tenido, sí, lo que ha mostrado en 2 torneos ya,
O sea, acuérdate que el principio malo se entiende porque Milito estaba llegando a México, Claro. no conocía a los jugadores, no tenía goleador en ese momento, luego se destapó el goleador. Ahí sí dices tú, bueno, en lo que tardas en aprender pagas derecho de piso. Ahorita ya no hay derecho de piso, él ya pagó el derecho de piso. Ahora es reacomodar las piezas, encontrar la posibilidad de gol, que los jugadores retomen el buen momento algunos de ellos. Brian Gutiérrez tampoco anda bien, Es cierto. después del Mundial. Entonces, el Mundial le hizo bien a algunos y le hizo mal a otros. Es cierto, así pasa. Así de claro. Es cierto, es cierto. Ahora, Diony, dice Pietra, si Chivas no es campeón, fracasa. Yo digo, si Chivas no llega a la final, es fracaso. El señor Huerta ve a Chivas en la final. Es decir, todos estamos ahí. Todos estamos No, ahí. el equipo está ahí también. ¿Tú dónde lo ves? En la final no. En la final no. En la final no. ¿Dónde lo ves? En la liguilla. A lo muchos. Diony, pero a si lo ya muchos- alcanzaron el primer torneo Milito cuartos, está el bien. segundo torneo A semifinal. lo mucho semifinales. Entonces para ti va a fracasar el Guadalajara. Sí, bueno, y si no es campeón, pues con mayor razón, ¿no? Sí. Porque puede llegar a, por ejemplo, Adel por lo menos dice, llega a la final, pero yo no lo siento fracaso. Pero Tom que llegue a la final, aún así lo estás Yo sí, pero tú- poniendo de fracaso. Semifinales, fracaso. ¿Te refieres a que no es una realidad? No juega bien. No, es que lo que pasa es que a veces da la impresión de que lo vemos tan fácil eso. Es que nada más falta meterla. Pues sí. Pero bueno, pero ¿qué hay detrás de ese falta meterla? ¿Por qué no la están metiendo? Entonces, ahí es donde Milito tendrá que trabajar, porque además, hablaba hace un momento Héctor del tema de el peso de Armando González para sumar goles y puntos también a Guadalajara. Pero ¿dónde está hoy Brian González, que también en ese paso muy bueno de Guadalajara llegaba y te metía gol? Richie Ledesma, que también llegaba y te metía gol, Y cuando no estaba Armando González, de pronto metía a Samarín, metía por ahí algún golecito. Hoy tiene 8 partidos que no clava. Tras de Osepu, que de entrada de relevo, algún golecito. Aparecía. Hoy tiene 8 partidos que no Es clava. cierto. A eso me refiero, ¿no? A eso me refiero. No solamente pasa por los 3 delanteros, ¿qué pasa también por los otros que en ese gran paso de Guadalajara, pues también aparecieron? Álvarez, Y Efraín. no puede ser que ya los equipos, pues ya lo conocen. Ya lo estudiaron y tratan de alguna manera de equilibrar. Pero entonces tienes, a ver, todos los equipos son predecibles. Porque de alguna manera Sí, es sabes cierto. cómo juegas. Oye, a este equipo le gusta abrir la Sí. cancha, a este equipo le late más el fútbol interno, este equipo te espera, este te contragolpea, este es proponedor. Todos sabemos. Pero tienes que tener alguna que otra variante para justamente, a través de esas variantes y variables, poder entonces sorprender al enemigo. Dionisio las ha tenido, sí las tiene el Guadalajara. Por eso las yo ha tenido. retomo un poquito lo de la hormiga González. El Guadalajara en los 2 partidos de la Leagues Cup llegó más de 30 veces. Sí, fácil. De las cuales tuvo cerca de 15 disparos a gol. Hizo un gol. Hizo uno. ¿Cuántos goles hubiera metido la hormiga si lo consideras en el torneo pasado antes de la Copa Pero del es Mundo? lo que te estoy De esos diciendo. 15. No, tan solo la hormiga González hubiera metido, ¿qué te gustan? 5, 6. Sí, Le ok. hubiera representado al Guadalajara ganar los 2 partidos. Así de fácil Sí, te la pero- pongo. pero es lo que te sí estoy- hay variables, Dionisio. Pero es lo que te estoy Sí hay diciendo. llegada, El día sí que- hay producción. Pero el sí día hay- que no aparecía Armando González, aparecía todos los que te mencioné. O Brian, o Ledesma, o Efraín Álvarez, o el Piojo, en algún momento. A eso es lo que me refiero. Y Brian Gutiérrez coincido, ¿eh? Qué flojito. Y yo estoy hablando de anda. González, Y desde ¿eh? el Yo estoy hablando Mundial. de González, No, del pero y Cotorro. Brian Gutiérrez peor, Bueno, porque, sí, también. porque el Cotorro por lo menos llega. Igual no ha conseguido. Y también comparto, no es como inicias, es como terminas. Sí. Pero también si Guadalajara sigue con esta inercia de que, llego y no meto, después eso se vuelve una cuestión de falta de confianza, pierdes confianza. Entonces, Milito cada vez es menor el margen de error que pueda tener para evitar eso, de que Guadalajara siga jugando bien, la siga fallando y no se le den los resultados. el problema- Tiene que encontrar ya goles y resultados. Sí, porque en la liga, como hemos dicho del América, el Guadalajara también ha tenido un arranque muy cómodo de calendario. No te pases. Muy cómodo No de te calendario. pases. No lo es que señales, sí. no lo señales, no lo señales, no lo ¿Qué me señales. vas No a te hacer? pases. ¿Crees que te vas a subir a la mesa? Yo soy la mano que mueve la cuna, pero no llego a ese nivel. Ahora, Ok. te voy a Pero decir, sí la no, rompes. lo que pasa es que No, es cuando que es arrancó el cierto. programa dijeron,
Es que cuando hablamos de Chivas meten a la América y cuando hablamos de la América meten a Chivas. No metas a la Hablemos América. solo de Chivas. Hablemos solo de Chivas. Hablemos solo de Arranque Chivas. cómodo. Ya metiste a la América. Arranque cómodo. Diciendo que es arranque cómodo. A ver, No, es que ahí dije, está, a ver, señores. es que ni ahí siquiera- está. Los de ni Chivas siquiera meten a la dejas América acabar. y los de la América meten a Chivas. ¿Me dejas Es recíproco. No, porque yo iba a hablar bien del América. O sea, con el arranque cómodo, el América es líder. Y el Guadalajara ha tenido un arranque de calendario cómodo. Bueno, le viene Santos. Y no ha hecho la tarea. Quiero ver si no saca el resultado con Santos. ¿Dónde está ese arranque cómodo de calendario para Chivas? Ahí sí, Eso es ahí un sí se problema. complica la cosa. Claro. Chivas pierde con Santos y ahí te Claro. encargo. Vamos con Diego Ibey para que nos cuentes, Diego, lo último de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Adelante. Saludos a todos en la mesa de fútbol picante. Hoy será el último día de entrenamiento de las Chivas y se despide de la Leagues Cup después del compromiso ante Seattle Sounders el día de mañana. Sin embargo, aún Gabriel Milito no tiene definido las rotaciones que realizará para este compromiso, contemplando que el entrenamiento es hoy por la tarde y todavía esperará en las últimas horas de mañana para saber qué tantas modificaciones se realizará. Lo que sí tenemos certeza, Adal, es que Daniel Aguirre se suma a las bajas, se une a José Castillo por molestias musculares, mientras que el mediocampista de confianza, Omar Gobea, también presentó ligeras molestias en su tobillo, aunque en su caso hay una ventana de optimismo, ¿no? Se piensa que pueda estar disponible, que pueda superar estas molestias durante el transcurso del día y ser elegible para el último compromiso de la Leagues Cup para Chivas. Por otro lado, Adal, el equipo está consciente de la situación, saben que es un fracaso, pero que la idea de juego está presente, que quieren continuar de esa misma forma y que ahora la Liga MX será todo en lo que se concentre. Lo que sí, Adal, también, compañeros, es que será una semana desgastante en el tema físico. Después del partido contra Seattle, regresan a la Perla Tapatía, entrenan aquí en Guadalajara y hasta el próximo sábado vuelven a volar, ahora con destino a Torreón, Coahuila, para su compromiso ante Santos el próximo domingo. Es la información que tenemos desde Guadalajara. Perfecto, Diego. Gracias por el reporte de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Lo decíamos al inicio, y a todas estas críticas y a todo este mal inicio en cuanto a resultados se refiere de Guadalajara, es el propio Milito el que sale a dar la cara y dice, la culpa es mía. Sí, es una situación, llegar al tercer partido sin opciones inimaginable para las aspiraciones nuestras y para las ilusiones nuestras. Pero es la realidad que nos toca vivir y la debemos afrontar con mucho profesionalismo, más allá de, lógicamente, que nos hubiese encantado llegar a este tercer juego con las opciones de clasificar. De todas maneras, es un partido que nos va a servir para competir, para probar cosas, para mirar rendimientos, para agarrar ritmo, seguir agarrando ritmo en el caso de algunos jugadores. Y también para sacar conclusiones, ¿no? Lo que está claro es que lo tenemos que jugar con la máxima seriedad, como corresponde, porque hay que tener dignidad, hay que jugar con honor y sobre todo ser conscientes de que representamos a una institución gigante. Con 0-0 sabíamos que el empate no nos dejaba eliminados. Creo que ahí el equipo se aceleró. Y cuando te acelerás, se pierden muchas pelotas y le das opciones al rival a que te contragolpee. Y eso tiene que ver pura y exclusivamente con mis decisiones. Con mis decisiones, no con los jugadores, con mis decisiones. En el afán de querer poner a un equipo con características más ofensivas, desequilibré justamente al equipo. Y ahí se vio la peor versión de nosotros. Por lo tanto, debo hacerme responsable, como dije, de esta situación. Pues ahí está, Dionisio. Bueno, siempre va a proteger a los jugadores, Milito. Hay quienes no protegen a sus jugadores. Por eso siempre lo va a proteger y eso está muy bien. Eso Muy habla bien. Eso habla bien del ya. Después, en el vestidor, pues él verá cómo reparte responsabilidades de acuerdo a lo que hayan hecho en el terreno de juego. Pero bueno, también sí le veo un semblante y un poquito más preocupado. Tú también vas a hacer que ya. En relación a hace 2-3 partidos. No, ya lo veo más seriecito en el sentido de que, híjole,
pero que no se complique este asunto, ¿no? Una maravilla que se haga responsable. Me gusta, Claro, ¿no? me gusta. Así se descobijó. O sea, en el afán Autocrítico, claro. Ser ofensivo. ser ofensivo, sí. Hace menos de 72 horas, un extremo de 19 años marcó el gol que le dio a México el título del premundial Sub-20 de CONCACAF. Esta misma noche, ese mismo jugador puede debutar con el primer equipo de Chivas en el estadio más intimidante de toda la MLS. Vamos a hablar también del balance real de la Leagues Cup 2026 para el Guadalajara y de la conferencia más honesta que Gabriel Milito ha dado en lo que va de su gestión al frente del club. De la racha de 11 partidos sin gol de Armando González y del argumento concreto que existe para pensar que el partido de esta noche, sin ninguna presión de resultado, puede ser exactamente el contexto donde esa racha se rompe. Y de una noticia de mercado que llegó esta semana desde Argentina, que en principio no tiene nada que ver con Chivas, pero que puede terminar salpicando directamente al propio rebaño sagrado. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. El partido es este miércoles 12 de agosto en el Lumen Field de Seattle, a las 20:30 horas del centro de México. Disponible únicamente por Apple TV dentro del MLS Season Pass, sin ninguna señal abierta alternativa para los aficionados que sigan el partido desde territorio mexicano. Chivas llega con apenas un punto en 2 jornadas disputadas, tras empatar 1-1 con LAFC y perder el punto extra en penales, y después caer 0-1 ante FC Dallas, con gol de Farrington al minuto 72 que selló la eliminación matemática del rebaño. Seattle, en cambio, llega con 3 unidades ya aseguradas después de golear 3-0 a Querétaro el domingo pasado en su propio Lumen Field, con posibilidades todavía vivas de meterse a la ronda de cuartos de final si consigue ganar esta noche, y la combinación de resultados de la última jornada le resulta favorable a sus propios intereses. Vale la pena precisar el resultado exacto de aquel primer tropiezo, porque el empate 1-1 ante el AFC terminó definiéndose en la tanda de penales con un marcador de 5-4 a favor del club angelino. La diferencia mínima que le costó a Chivas, ese punto extra que hoy hubiera cambiado por completo el panorama de la clasificación. Distintos reportes previos al partido proyectan una alineación de Milito con Raúl Rangel en el arco, Miguel Gómez, Diego Campillo y Brian González en la defensa, Fernando González como contención y un mediocampo con Richard Ledesma, Omar Gobea, Luis Romo y Roberto Alvarado, dejando a Ángel Sepúlveda junto a Armando González como dupla de ataque. Un 11 pensado explícitamente para dosificar cargas físicas de cara al regreso a la Liga MX. Entre las novedades del entrenamiento previo al viaje, también apareció Kevin Castañeda, quien, según imágenes compartidas por el propio club, ya se ejercita con normalidad junto al resto del plantel. Que alguien en Verde Valle le explique con calma a la afición el peso real que tiene este estadio para el fútbol mexicano. Porque reducir el análisis a que el partido no tiene consecuencias sería ignorar la magnitud del escenario. El Lumen Field tiene capacidad para casi 69,000 personas y una reputación consolidada como uno de los recintos más difíciles de visitar en toda Norteamérica, por la manera en que su propia afición construye un ambiente de presión vocal que distintos futbolistas visitantes han descrito como distinto a cualquier otro estadio del continente. Es el mismo escenario donde Seattle levantó su primera Leagues Cup el año pasado, aplastando 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi delante de esos mismos 69,000 espectadores. Y es también el mismo lugar donde Cruz Azul sufrió el 7-0 más humillante de la historia reciente del fútbol mexicano en la edición 2025 del torneo. Para Chivas, esa referencia no debería generar temor, sino claridad sobre lo que exige el propio contexto, incluso cuando el resultado de esta noche ya no altera absolutamente nada en la clasificación. Vale la pena recordar además que el antecedente histórico entre ambos clubes favorece al rebaño, porque en los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF 2018, Chivas eliminó a Seattle por un global de 3-1, ganando incluso el propio partido de vuelta en este mismo territorio. Conviene también dimensionar la fortaleza institucional del propio rival de esta noche, porque Seattle Sounders se incorporó a la MLS apenas en 2009 y desde su primera temporada como equipo de expansión ya conquistó la US Open Cup.
convirtiéndose en el segundo club de expansión en la historia de la liga en lograrlo, y un año después se transformó en el primer equipo de la MLS, capaz de defender ese mismo título de manera consecutiva. Un dato que confirma que la solidez institucional que el club exhibe hoy como campeón defensor de la Leagues Cup no es un fenómeno reciente, sino una característica que arrastra desde su fundación misma dentro del fútbol estadounidense. Ese resultado confirma que no se trata de un rival ante el que Chivas históricamente haya tenido problemas, aunque el fútbol rara vez se juega con antecedentes de 8 años y sí con la realidad presente de dos planteles que atraviesan momentos completamente distintos de su temporada. La única derrota de Seattle en esta edición fue precisamente un 0-3 sufrido como visitante ante Toluca en el Nemesio 10, un resultado que deja una pregunta legítima flotando para la de la afición rojiblanca si Toluca pudo vencer contundentemente al mismo rival que Chivas se enfrenta esta noche. La diferencia real no está en la calidad del propio Seattle, sino en la efectividad ofensiva que el rebaño todavía no logra encontrar en este arranque de temporada. Presentemos los hechos en orden porque juntos confirman que la eliminación de esta semana no fue un accidente aislado, sino la repetición de un patrón que Chivas arrastra desde hace 4 ediciones consecutivas del torneo. En 2023, el equipo no ganó ningún partido y salió sin sumar puntos. En 2024, empató 2 veces, pero perdió ambas tandas de penales y tampoco avanzó. En 2025 consiguió su primera victoria en tiempo reglamentario de toda la historia del certamen frente al propio Dallas, pero volvió a quedar eliminado en fase de grupos. Y en 2026, el propio Dallas volvió a cruzarse en el camino del rebaño, esta vez del lado ganador, cerrando un ciclo de 4 ediciones consecutivas, donde Chivas nunca logró superar la primera fase, pese a presentar, edición tras edición, una de las nóminas más completas y costosas de todos los clubes mexicanos participantes en el torneo. Y en 2026 regresó exactamente el mismo patrón: dominio del balón, múltiples disparos, nula contundencia en la zona de definición y goles recibidos en transiciones o jugadas a balón parado, donde la concentración defensiva falló en el peor momento posible. El veredicto es el siguiente: Milito lo reconoció públicamente en la conferencia más honesta que ha dado desde su llegada al club, admitiendo directamente que asume la responsabilidad y que está muy apenado por el resultado, reconociendo que el equipo genera situaciones de gol pero no logra concretarlas, y remarcando que, más allá del dolor del momento, mejorar esa contundencia es el único camino disponible para seguir adelante. Esa autocrítica tiene un valor real precisamente porque contrasta con el Milito de conferencias anteriores, que había defendido el proceso con firmeza cada vez que los medios cuestionaban los resultados del equipo. Que en esta ocasión decidiera no defender el proceso, sino asumir abiertamente la responsabilidad. Confirma que el propio técnico está leyendo el momento de su plantel con una honestidad distinta a la que había mostrado hasta ahora. Y lo que resta por ver es si esa autocrítica se traduce en ajustes concretos antes de que la Liga MX reanude actividad este mismo sábado. Hay una noticia de mercado que llegó esta semana desde Argentina y que, aunque en principio involucra directamente al América, puede terminar salpicando al propio Chivas antes de que cierre el mercado. Según reportes coincidentes de TUDN, ESPN y medios argentinos, Rosario Central rechazó ya 2 ofertas formales del América por Hamilton Campas. La primera de $4 millones y una segunda mejorada hasta los 6 millones. Mientras el club argentino sostiene que no soltará al colombiano por debajo de los 8 millones. La presión del propio jugador escaló al punto de que Campas dejó de entrenarse con el plantel rosarino durante varios días consecutivos para forzar su salida, pese a que su contrato con Rosario Central corre hasta 2028 y el club posee el 100% de sus derechos económicos, sin ninguna urgencia real para malvender a una de sus figuras justo antes de los octavos de final de la Copa Libertadores. Lo que vuelve esta historia todavía más relevante para el propio Chivas es un detalle que trasciende la cifra económica, porque la llegada de Campas al América estaba pensada originalmente para liberar la plaza de extranjero que ocupaba Brian Rodríguez, en caso de que su venta al Cruzeiro brasileño se concretara, una operación que el propio club brasileño ya confirmó oficialmente que no avanzará. Sin esa salida, Guillermo Almada tendría a 2 jugadores no formados en México compitiendo por el mismo cupo extracomunitario en la banda izquierda. Una complicación adicional que retrasa todavía más cualquier acuerdo definitivo por el colombiano.
Lo que resulta más interesante de leer en esta noticia desde la perspectiva rojiblanca es que si América finalmente no logra cerrar a Campás, la directiva azul crema va a tener que salir a buscar otro perfil de enganche que cubra exactamente lo que Guillermo Almada necesita para su esquema. Y ese perfil alternativo podría terminar cruzándose con conversaciones que en algún punto toquen nombres que Chivas considera propios dentro de su propia planificación de mercado. El mercado conecta a los clubes rivales, aunque ninguno de los dos quiera que esa conexión sea visible desde afuera. El Chiverío tiene todo el derecho de ilusionarse esta noche con lo que puede pasar con Armando González, porque su racha llega extendida a 11 partidos consecutivos sin marcar con el club, sumando además los 2 compromisos del Mundial con la selección, donde tampoco encontró el arco. Ante el AFC tuvo 3 oportunidades claras, ante Dallas tuvo 2 más. En ninguna de las 5 pudo definir, pero el partido de esta noche llega en el único contexto de toda la Leagues Cup donde ese gol no tiene la presión de definir absolutamente nada, porque Chivas ya está eliminada y el marcador no modifica ninguna posición que importe para el resto del semestre. Eso convierte al duelo ante Seattle en el escenario más libre que la hormiga ha tenido en semanas para buscar el gol, con la única presión de su propio ego competitivo. Exactamente el tipo de contexto que muchos delanteros en rachas similares necesitan para finalmente romperlas. Milito tiene ese argumento disponible para la charla técnica previa, y si Camberos efectivamente debuta y aporta el movimiento y la velocidad por banda que puede obligar a la defensa de Seattle a abrirse, los espacios dentro del área para el propio González podrían resultar mejores que en los 2 partidos anteriores. Si llegaron hasta acá es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Y cerramos con la historia más importante de toda la semana para la afición rojiblanca, la que no llegó de ningún estadio de la MLS, sino de una cancha de la CONCACAF, donde México Sub-20 escribió una página que el fútbol mexicano necesitaba escribir. Hugo Camberos marcó el gol del título. La selección mexicana Sub-20 venció 1-0 a Guatemala en la final del premundial de la CONCACAF. Y con esa única anotación del extremo de la cantera de Guadalajara, México aseguró 2 boletos con peso histórico para las próximas generaciones. El cupo directo al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán 2027 y la plaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como representante continental. Camberos cerró el torneo con 3 goles en 4 partidos, uno ante Costa Rica en fase de grupos, otro ante Canadá en la semifinal, y el definitivo ante Guatemala en la propia final. Esa cifra, sin embargo, se queda corta frente al registro real que circuló en distintos reportes previos a la final, porque el propio extremo llegó a ese último partido como líder en solitario de la tabla de goleo de todo el premundial, con 5 anotaciones en 5 encuentros disputados, incluyendo un penal decisivo convertido en la semifinal ante Canadá que definió el 2-1 y aseguró de manera anticipada el boleto de México a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, incluso antes de que se jugara la propia final. Esa progresión goleadora en un torneo eliminatorio, donde cada partido perdido significaba quedar fuera y donde la presión de representar a México pesaba sobre todo el plantel, confirma la mentalidad competitiva de un futbolista de apenas 19 años que todavía ni siquiera debutó con el primer equipo de su club, pero que ya marcó en las instancias más determinantes de un torneo continental completo. Para entender la dimensión completa de lo que Camberos acaba de conseguir, hay que recordar el contexto en el que llegó al propio premundial, saliendo de Chivas en medio de conversaciones de mercado, donde tanto el Arsenal como el Tottenham Hotspur de la Premier League enviaron visores específicamente para observarlo, con instrucciones concretas de reportar cada intervención suya durante todo el certamen continental. Esos representantes vieron 3 goles en 4 partidos, incluyendo el de la final, exactamente el tipo de informe que puede transformar un interés declarado en una oferta formal en las próximas semanas. La directiva de Chivas lo sabe. Y sabe también que si esa oferta finalmente llega con el número correcto, la decisión que tendrá que tomar no va a ser sencilla, aunque el precio que la institución tiene en mente esté completamente definido de antemano. Que esta misma noche Camberos pueda debutar en el Lumen Field, el estadio del campeón defensor de la Leagues Cup, directo desde la final del premundial que acaba de ganar. Es exactamente el tipo de coincidencia que el fútbol produce sin que nadie la planee.
pero que cuando ocurre tiene la energía de algo que estaba destinado a suceder. Lo más honesto de reconocer en todo este panorama es que el partido de esta noche no es el más importante de la temporada para Chivas. Ese llega el sábado ante Santos Laguna, en la jornada 4 de la apertura. Un rival que llega al estadio TSM Corona este domingo 16 de agosto, arrastrando 5 derrotas en 5 partidos disputados durante todo este semestre, sin conocer la victoria pese al cambio de entrenador que llevó a Renato Paiva al banquillo lagunero. Un dato que confirma que el propio Santos también necesita desesperadamente encontrar continuidad de resultados, antes de que la crisis se profundice todavía más dentro de su propio proyecto deportivo. El primer compromiso donde el equipo podrá empezar a integrar de verdad a los 3 jugadores que regresan del mejor momento de sus carreras juveniles. Camberos con su velocidad por la banda, Samirinda con su solidez defensiva y Santiago Sandoval con su capacidad de asociación desde segunda línea, en lo que representa el verdadero punto de partida de la segunda mitad del semestre para el Guadalajara. Creen que Hugo Camberos va a debutar esta noche en el Lumen Field y que el partido ante Seattle puede ser el contexto donde la Hormiga González finalmente encuentre el gol que lleva semanas buscando. Y de todo lo que se habló hoy, ¿qué los tiene con más esperanza pensando en el Apertura 2026? El regreso de los 3 juveniles del premundial, la autocrítica pública de Milito, que puede traducirse en ajustes reales, o el partido del sábado ante Santos, que puede funcionar como el verdadero reinicio del rebaño. Écheme eso en los comentarios porque esa conversación la quiero leer completa. En el próximo video les voy a contar el detalle específico de los ajustes que Milito planea implementar desde la jornada 4 en adelante para resolver el problema de contundencia en la última zona del campo. Un cambio que el técnico ya habría comunicado internamente al cuerpo técnico después de la eliminación y que tiene que ver con cómo el equipo va a buscar el gol a partir de este sábado ante Santos. Ese detalle dice exactamente qué Chivas vamos a ver en la segunda parte de la Apertura 2026 y probablemente también qué tan rápido la directiva está dispuesta a integrar a los 3 juveniles recién llegados del premundial dentro de la rotación habitual del primer equipo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.